Neuroeducación de Francisco Mora. Solo se puede aprender aquello que se ama. Capítulo 18. Evaluando a quienes tienen dificultades de la ansiedad, dislexia, acalculia, al autismo y a lesiones cerebrales sutiles. Investigaciones recientes muestran que con la ayuda sin duda valiosa de las nuevas tecnologías docentes, la enseñanza cara a cara de las aulas, la tutorización es el procedimiento más efectivo de instrucciones para el aprendizaje, y es con este cara a cara que el maestro además es capaz de detectar o intuir síndromes, lesiones cerebrales o enfermedades que repercuten en un déficit del niño para aprender y memorizar, para educarse de modo normal. Y es luego cuando se puede avanzar el remedio o educarse de un modo normal a un tratamiento temprano de algunos de estos procesos. De hecho, hoy se comienza a conocer marcadores objetivos capaces de evaluar progreso de los niños en la enseñanza y en consecutivamente detectar problemas de este avance. Por ejemplo, la medida de un potencial evocado, el llamado componente parte 3, que se puede obtener durante la ejecución de ciertas pruebas que refleja tanto como el proceso llamado conducta impulsiva, así como la mejora del control de las capacidades, inhibición frente a la conducta, como la mejora de la lectura y las matemáticas. Y más de ello, hoy se poseen las técnicas de imágenes en la lectura que puede ayudar a localizar las áreas del cerebro que son un sustrato físico o funcional de estas dificultades, ayudando de este modo al control del efecto posible de tratamientos, y esto puede ser viable hacerlo en los niños de cualquier edad. Por ejemplo, hoy son conocidas las dificultades especiales que se encuentran algunos niños de 2 y 13 años, aún a esta edad tardía, con el álgebra, y que ya podría ser reflejo de la actividad normal de esa edad detectada en ciertas áreas cerebrales, cosa que no ocurre obviamente en los niños que no tienen este proceso. Pues bien, a estos adolescentes se vienen a desarrollar programas conductuales que hoy ya se puede decir que mejoran su rendimiento, de ahí el valor práctico y el objetivo de estas técnicas de estudio para medir el avance de los niños en la enseñanza y además de conocer y ayudar a aquellos que presentan ciertas dificultades en este progreso. El valor de cuanto acabo de enseñar es sobresaliente, dado que esta vez es más claro lo importante y resolutivo muchas veces de un tratamiento puramente conductual temprano en muchos de estos procesos. En el colegio, el maestro es el primero que tropieza con múltiples y diversos síntomas, trastornos y enfermedades que, aún asomando en una conducta de los niños de forma temprana y sutil, infieren o adelanta que van obstaculizando el proceso normal del aprendizaje. Por ejemplo, cambios en el mundo emocional del niño que se expresa con ansiedad, depresión reactiva o más allá, en trastornos más específicos como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad TDAH, y ya otros terrenos, dislexia, discalculia, autismo o lesiones específicas del cerebro, cada vez más conocido en un papel funcional de la emoción como sustrato componente de los procesos cognitivos, y el de la enseñanza y el aprendizaje de estos componentes emocionales son fundamentales en los niños. En particular, este componente emocional puede ser especialmente delicado. Sabemos que estas amígdalas y los circuitos neuronales que albergan la estructura en la conexión con otros circuitos de otras áreas del sistema límbico desempeñan un papel de detección de señales, significado social y particular a través de las percusiones de la detección de la cara y sus expresiones de miedo, disgusto o preocupación. Sin duda, tales expresiones de las caras del profesor y también de los otros niños en el registro del cerebro del niño el día a día representa una función trascendentemente en la enseñanza y por alguna relación social, como los niños que padecen síndrome de Asperger. En estos niños se han visto que las amígdalas tienen un volumen mayor
que de aquello no lo padecen. Otro caso son los niños que han sufrido de abusos físicos, una educación rígida y ausente de cariño, o son reflejo activo de situaciones de estrés en el seno familiar y desarrollan un síndrome ansioso o depresivo que interfieren con el proceso normal del aprendizaje. En general, son niños que no interpretan bien las relaciones emocionales de los demás, a consecuencia reaccionan con miedo, lo que entorpece su proceso educativo. Muchos de estos niños, de modo inconsciente, parecen dedicar parte de su atención a la lectura emocional de las caras y las posibles expresiones de amenaza, lo que desvía un foco de atención en detrimento de su aprendizaje. En particular de estudios de neuroimagen en los niños que padecen síndrome con ansiedad desarrollado tras sufrir un proceso traumático, bien cerebral y psicológico, se ha detectado fallos en las conexiones entre las cortezas orbitofrontal y amígdala. Lo positivo de todo es lo que los tratamientos conductuales tempranos padecen de ser beneficiosos hasta resolutivos. En general, los problemas que padecen los niños que recaen en una falta de atención hacia lo que se les enseña son el centro de mayor preocupación de todo aquel que se dedica a la educación y la enseñanza. La atención, y lo hemos dicho muchas veces a lo largo de este libro, es quizás la puerta cerebral que al abrirse activa circuitos cerebrales que activan a su vez procesos de conciencia, estar despierto y darse cuenta que las cosas y con ellos aprender a memorizar, alcanzar conocimientos, y de ahí la importancia sobresaliente de una déficit patológica. Pero no solo quiere interés en la importancia de este capítulo de la atención de los niños en el colegio o en la adolescencia o en la universidad, sino en la gente de la calle, en los acontecimientos sociales y todos los días. Respecto a este último, no me resisto a contarle por lo significativo del caso de un estudio sociológico reciente que refiere a una tensión de relación entre reconocimiento de las caras de la persona, aunque sea en un contexto tanto alejado. El meollo de este capítulo, la historia es la siguiente. Sabemos que alguien es nuestro compañero de clase, de trabajo, nuestro padre o, para el caso, un desconocido por reconocimiento consciente. ¿Qué hacemos de sus caras? Pues bien, ese reconocimiento tan común en todo el mundo y asumidor por todos sabemos que es impedido de algunas personas. Es la ceguera por las caras, una patología conocida como pasopagnosia, que se pensaba que la población general, digamos normal, era muy rara. Sin embargo, se ha comprobado, por ejemplo, este proceso afecta al 2.5% de la población en Alemania. Lo curioso es que estas personas con este defecto cognitivo grave pasan inhabidas de sus relaciones sociales o el trabajo. Nadie o muy poca gente se da cuenta de ello, y se debe a que quienes padecen este síndrome tratan de esconder o ocultar su defecto por sus conciencias, bien laborales, bien en sus relaciones sociales. ¿Cómo lograr que estas personas derivar la atención de los demás de modo que no sean capaces de detectar que padecen este defecto? Lo hacen desarrollando otras capacidades cognitivas compensatorias que le permiten suplir la déficit, y el reconocimiento visual de las caras es solo el nivel compensado por otras funciones, por otras vías cognitivas, tales como el reconocimiento de la voz determinada por otras características del cuerpo o cabeza, como por ejemplo el pelo, la apreciación de su forma y color, su forma de sus orejas, el color típico de la persona y que tiene que peinarse o vestirse, o de caminar o moverse en general, los gestos maniméricos de la persona. De hecho, muchas de las tareas cognitivas está compuesta de la convergencia
de muchas cuyas convergencia a su vez de su lugar de función cognitiva es principal. La situación de algunas de ellas, por otra, puede ayudar a relacionar la tarea principal, pero volvemos a los niños y su detección por lo que se enseña en el colegio. Por ejemplo, hay niños con capacidades normales que solo pueden prestar una atención limitada a lo que se les enseña el maestro, y porque los demás desarrollan una conducta normal, tanto con su compañero como con su propio profesor. Por eso pasan inadvertidos para él. Son casos que hay un descenso de rendimiento escolar y de muy difícil diagnóstico, pero junto a ello existe un extenso marco de trastornos que afecta la atención de modo más severo, de más alto grado, y que son más fácilmente detectores de un maestro. En este último rango se encuentra el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDAH, conocido internacionalmente por las siglas ADHD, Atencional Déficit Hiperactividad Disociar. Es este el síndrome tipificado conocido, aunque puede pasar de variedad de formas o síntomas, y lo confuso con la entidad nosológica, pues se encuentra muy entremezclado con otros grupos sindrómicos que pueden desarrollarse con una hiperquinesia y con una capacidad disminuida para volver las señales básicas que se enseñan en un colegio de comportamiento correcto a partir de las normas que establece el maestro. Son niños que en mayor o menor grado cambian constantemente su foco de atención hacia sus estímulos, que sobresalen en un entorno, bien ya sea un ruido extraño, lo que está haciendo el compañero o los gestos de otros niños, disminuyendo la atención ejecutiva necesaria para aprender o memorizar adecuadamente. Algunos de estos niños además presentan cierta impulsividad o reacción normal a su conducta, y es cuando se comienza a encontrar tratamientos no farmacológicos para mejorar su comportamiento. Algunos de estos tratamientos conductuales se realizan a través del juego de un ordenador que despierta su interés y curiosidad, y a la vez que ejercita un foco atencional sostenido. Muchos de estos juegos son muy simples. Por ejemplo, uno de ellos consiste en enseñar a un niño a seguir el movimiento de un gato que parece una pantalla del ordenador, utilizando la pantalla del ordenador que se puede ver, además del gato, un pato que nada más va cruzando un pequeño lago, al niño que le pide que mueva el gato, no para que lo acerque al pato, sino para que sea adelante y señale el punto de la otra orilla del lago donde se supone que va a llegar el pato, y eventualmente cazarlo allí. El pato nada en línea recta, lo que deja entrever el punto de la orilla aproximado donde se va a llegar. Este juego sigue otro de lo más abstracto, consciente en pedir al niño que vaya en línea de números que se muestran en la pantallita de un ordenador, en símbolos grandes y pequeños. Señala aquellos que representan mayores cantidades, estando precisamente estos números representados con 2 dígitos del tamaño más pequeño. Hay otros juegos como mostrar a un niño en línea de gatos, peces o cangrejos, y que éste señale el gato, pez o cangrejo que mira en dirección contraria a lo que lleva todo lo demás en línea al puntero, como el niño señala el pez, seleccionando la marca además del tiempo que tarda en detectar la dirección diferente y también los aciertos y errores. Pues bien, estos juegos y entrenamientos diferentes y de mejora la capacidad atencional de los niños. Hay un estudio realizado en los niños entre 4 y 6 años que padecían ADHD, que muestran este tipo de tratamiento conductual repetitivo varias veces al día, y solo durante 5 días produce una mejora en la lectura de un libro u ordenador.
pero no mejora su conducta, se desatencionan en el camino que deberían permitir diseñar nuevos programas, test y tiempo de aplicación durante el entrenamiento más prometido para los tratamientos de estos problemas de la atención de los niños durante el desarrollo. Hay otros muchos niños que, a pesar de tener una inteligencia normal y desde luego las mismas oportunidades de aprender de los demás en el colegio, presentan las dificultades de enseñarles a leer. Son los niños que sufren dislexia. Esto interfiere también como en el estudio de neuroimagen realizado paralelamente a valoración psicológicas llevada a cabo en estos niños disléxicos. Sugieren que el trastorno clave es una dificultad para aprender a leer, reside en un pensamiento de las señales que se suceden muy rápidamente durante el lenguaje, palabras leídas o habladas en voz alta. Precisamente hoy se sabe que la dislexia se debe en parte a la alteración de los circuitos neuronales para la fonología. Es curioso que los niños normales muy pequeños, al inicio de la alfabetización, cuando se escuchan palabras que no les leen, se activa esa área auditiva, corteza cerebral temporal. En ambos hemisferios cerebrales, tanto en el potenciado como en la actividad del área cerebral izquierda, y a la vez disminuye la activación de esta misma área en el hemisferio derecho. Con el tiempo, la actividad del área cerebral izquierda aumenta un máximo, mientras que solo un mínimo en la derecha. Describir es diferente. Durante el desarrollo de la alfabetización, atípicamente su área temporoparietal derecha continúa siendo activada durante la lectura, cuando en niños normales tal activación ha cesado. A la vez, estos niños con dislexia muestran una relativa menor actividad en esta área del hemisferio izquierdo, y es interesante que con los tratamientos actuales, por lo general a través programados por un ordenador para interpretar sino escribirlas del modelo computacional doble vía, recuperen las habilidades de sus compañeros y la actividad cerebral se convierta en patrones normales y con un aumento selectivo de la actividad del hemisferio izquierdo. Este es solo para comprender los circuitos neuronales alterados responsables de la dislexia, sino también para cuáles son los circuitos neuronales son sustrato cerebral de los procesos normales fisiológicos para aprender a leer. La discalculia es otro síndrome que dificulta, en este caso, la capacidad para las matemáticas y el cálculo. Es una dislexia relativamente fácil de detectar con los niños que en número bastante importante. Casos sutiles de discalculia ocurren al menos de 3 a 6% de los niños, que es un número bastante importante. Sin embargo, la discalculia ha recibido mucho menos atención que la dislexia. En este síndrome los niños confunden los números al contar y los signos numéricos, la representación simbólica de la cantidad, y representar dificultades por hacer cálculos elementales como sumar, restar, cifras de facilidad, o incluso algunos representan completa incapacidad para distinguir la diferencia entre el número alto, por ejemplo el 10 y el número 2. La discalculia es una discapacidad que puede ser altamente selectiva en un sentido que no afecta a la minoría. En general, el aprendizaje de todo aquello que sean los números. Son niños sin dificultades en su relación con el profesor y otros niños. Sin embargo, pueden concebir que los síntomas de otros síndromes que aparezcan durante el desarrollo, como el de dislexia y el ADHD, aunque sean síndromes que representen alta heredabilidad, es susceptible de tratamiento conductual. No obstante, incluso después del tratamiento altamente selectivo, mejora esa déficit para siempre. Persisten las tasas de disfunciones
en los adultos, aunque aquellos que han desarrollado altas capacidades cognitivas en el resto de sus habilidades intelectuales, la capacidad de contar y hacer matemáticas, ya los referimos en los capítulos previos, parece recibir en círculos neuronales distribuidos en las áreas de la corteza cerebral, como la parietal, la frontal y también la corteza cingulada, y muy particular el segmento horizontal del surco interparietal de ambos hemisferios cerebrales. Hoy comenzamos a saber que el funcionamiento de este surco intraparietal, que parece crítico para entender la magnitud que representa simbólicamente los números, de hecho se ha visto que en menos niños y utilizando registros de resonancia magnética funcional en un área que se activa con claridad cuando se les pide que estimen la diferencia entre cantidades grandes y pequeñas. Por ejemplo, que digan si 2 es mayor que 10. Es más, cuando a un individuo adulto normal se le aplica estímulos magnéticos de esta área cerebral y con ello produce una desorganización funcional de la capacidad de la persona para leer números y entender cantidades, se bloquea mientras la persona o el estímulo. Lo que se ocurre cuando tales estímulos se aplican otras muchas fuerzas de áreas del número de la matemática implican las actividades de surco intraparietal, aunque también desempeñan un papel del resto, involucrada. Y hemos señalado precisamente se ha podido distinguir el área prefrontal que parece involucrada en una resolución de cálculos matemáticos exactos. Un buen ejemplo de ello se ha encontrado pacientes con lesiones específicas, de modo que con una lesión cerebral de la corteza izquierda que le produce afasia se incapacita para construir una frase o utilizar palabras. No pudieron reducir si 2 más 2 eran 3 o 4, indicando con claridad una déficit en su capacidad para alcanzar el resultado exacto o de una suma. Sin embargo, cuando a estos mismos pacientes se les preguntó si el resultado de una suma, y al contrario, pues pacientes con lesiones de la corteza parietal, principalmente izquierda, que mantuvieron una relativa capacidad para sumar, fueron incapaces de censar varias cantidades numéricas, es decir, la incapacidad, por ejemplo, de decidir qué número en qué serie es el que se encuentra el 2, el 4 o si no el 9, es más cercano al 10 o al 5, junto con una relativa conversación de otras aritméticas que se basan en el lenguaje. Por ejemplo, sumar se piensa que es el juego interacción entre estos dos tipos de redes neuronales, corteza parietal y corteza frontal, de donde arrancaron las matrices cognitivas que subrayan las habilidades matemáticas, que son diferentes métodos. Sin duda, la mayor conocimiento de estas redes ayudarían a desarrollar métodos para la enseñanza de las matemáticas en los colegios y en cualquier caso, el maestro debería poseer estos conocimientos, pues tal vez sirvieran para poder ayudar con ello a desarrollar los talentos matemáticos individuales y más genuinos. Se han especulado mucho acerca de estos niños si padecen discalculia o han tenido un desarrollo normal en el surco intraparietal, y en efecto un estudio reciente ha sugerido que algunos de estos niños puedan presentar un patrón dendrítico anormal. Por su parte, los niños con autismo tienen enormes dificultades para el aprendizaje en general, dado que presentan trastornos de su conducta en relación con los demás. Son niños que manifiestan cambios constantes en el funcionamiento de su cerebro y en particular han sido involucrados en actividades del área como la corteza prefrontal media, la amígdala y la corteza temporal superior, donde parece haber conexiones sinápticas anormales. En este síndrome complejo diverso de características profundamente anormales. Este es un síndrome individual. No hay dos niños etiquetados con autismo y un etiquetado con grados de intencionalidad similares, sean iguales en sus síntomas y sus desarrollos. El autismo en realidad
la etiqueta de un saco que posiblemente contiene múltiples y diversos matices de la enfermedad, como sin duda ocurre en otras, por ejemplo, la esquizofrenia. Y esta diversidad no solo refiere a los síntomas, sino también a lo cerebral y genético. Hoy sabemos que la genética es muy heterogénea en los casos de autismo, lo que confirma que cuando acabo de decir respecto a los cambios cerebrales y su expresión de la conducta de estos niños, los niños con autismo presentan problemas con su capacidad para captar las intenciones o el estado emocional de los demás. De ahí de su síntoma nuclear se presentan problemas para este aprendizaje temprano, que es la imitación, así como para seguir la atención compartida con los adultos que ya describimos en el capítulo 3. No deja de ser curioso y es consecutivamente con su defecto emocional que acabo de señalar que los niños muy jóvenes con autismo prefieren escuchar cualquier tipo de sonido antes que se aproxima a algo que se parezca a los sonidos del lenguaje hablado, incluso el sonido de las palabras de la madre. Precisamente un test evaluado al nivel esta preferencia ya anticipa el grado de severidad de síntomas clínicos del autismo, pero de nuevo, como en los casos de dislexia o discalculia que hemos comentado antes, muchos de estos casos de autismo son susceptibles de mejora con entrenamientos conductuales y apropiados sin aplicados temprano durante el desarrollo. No podemos dejar de un lado esta visión del vuelo de pájaros a los niños con dificultades por haber padecido daños en su cerebro, bien durante el parto o con traumatismo de edades tempranas, cuyas consecuencias se han dejado notar en su capacidad de aprendizaje en el colegio. El rango de este capítulo de la neurología es tan amplio como puedan imaginarse. Para cerrar este capítulo me refiero solo una vez al grupo de los niños especiales relevancia, precisamente por pasar tantas veces advertidos y confundidos de otros déficits conductuales. Este es el grupo de niños que ha sufrido un daño por parte del anterior de su cerebro, en la corteza prefrontal. Es curioso que estos niños durante el desarrollo pueden aprender de forma tan normal con sus compañeros de clase, siendo tan capaces como ellos para razonar y resolver un problema o adquirir conocimientos. Sin embargo, pronto apuntan entre rasgos de personalidad ciertas tendencias antisociales en el sentido de no respetar las normas que establece el maestro para la relación con sus compañeros o incluso con su propio maestro, o en el seno de las familias. Son niños que pueden pasar por rebeldes, pero es fácil detectar en ellos una cierta rigidez mental, en el sentido de que aprenden con dificultad a cambiar o a rectificar sus conductas a pesar de que se enseñan a distinguir claramente y de modo cuidadoso y personal lo que es bien de lo que es mal. A ello se le añade en muchos casos una conducta agresiva. Sin duda que un maestro avesado en su conocimiento elementales de estos casos, así como los casos de dislexia, discalculia o autismo, puede poner en conocimiento de los padres en esta situación para la correspondiente intervención médica o psicológica.